Coro Cantabrana, qué ilusión hablar contigo y vernos después de tanto tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad es que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que nos vimos, así que a mí también me hace muchísima ilusión. A mí cuando empezamos este tipo de conversaciones me gusta dejar un poco los títulos, las etiquetas a un lado y preguntarte de alma a alma, de ser a ser, ¿quién es Coro? Bueno, yo creo que una vividora. Me encanta vivir, disfrutar, una disfrutona. Me encanta vivir, disfrutar, soy muy curiosa, sí que leo de todo, me gusta aprender de todo y yo creo que soy una apasionada de la vida. ¿Qué pasó en tu vida para que de repente dieras ese giro, ¿no? y te metieras en todo el mundo del autoconocimiento? Pues mira, lo que pasó es que me quedé embarazada, ¿vale? Y ahí, bueno, pues las cosas no iban a poder ser. Yo estaba viajando, como tú sabes, de reportera, haciendo reportajes por todo el mundo. Y cuando me quedé embarazada eso no podía ser. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo ir haciendo? Y había un máster en la Cámara de Comercio Exterior. Y me apunté al máster, estaba yo embarazadísima, me apunté al máster y allí pues hablaron de crecimiento personal, de PNL, programación neurolingüística, de análisis transaccional y eso me encantó, dije, ¿qué es esto? Y empecé a estudiar de eso. Cuando terminé, después de dar a luz, estuve trabajando en una empresa, de directora de jefe de ventas, directora de grandes cuentas y eso me apasionó, pero cuando me quedé embarazada del segundo, volví a leer y a estudiar otra vez de desarrollo personal y volvió a fascinarme y un día paseando encontré un libro que se llamaba Coaching para el éxito y dije, no sé qué es el coaching, pero yo quiero saber más del éxito. Fue así como descubrí el éxito después de haber estudiado mucho PNL y mucho análisis transaccional. Claro, ¿Sí? o sea, que en ti siempre ha habido una buscadora, ¿no? O sea, una reportera que viajaba por el mundo en busca de esa imagen, en busca de la información, luego una persona que buscaba el desarrollo personal. O sea, en ti hay esa espinita de buscadora que busca darle sentido a la vida, ¿no? Por un lado busca eso y por otro lado me gustan las personas. Cuando yo era reportera, yo hacía muchos reportajes pues de situaciones no muy agradables, ¿no? Nos toca vivir reportajes en África, en Brasil, en Ecuador, cárceles. Bueno, y veía a muchísimas personas, hablaba con las personas y bueno, me hacía muchísimas preguntas, ¿no? Porque algunos parece que tienen una estrella en el camino, otros parece que nacemos o nacen estrellados y entonces decía, bueno, ¿esto por qué? Y empecé a darle muchas vueltas a entender cómo pensábamos y cómo llegamos a eso, cómo llegamos a vivir diferentes situaciones, a cómo pensamos. A mí me encanta mucho el ver cómo pensamos, cómo son nuestras creencias que nos llevan a decir sí a unas cosas y a decir no a otras. ¿Cómo pensamos? Pero también depende de, como decía Pau Donés, ¿no? En qué lado del mundo hayas nacido. Depende mucho en qué lado del mundo hayas nacido para ver tu realidad. Sin embargo, es tu carácter, es cómo quieres ver el mundo, porque yo he estado en África que pensamos que pueden estar muy mal. Había una alegría O sea, tremenda, que el otro que a día veces leía, por cierto, con el otro día leía que uno de los lugares donde existe un índice más alto de felicidad es precisamente en África. yo estaba allí con ellos compartiendo, que compartían todo, todo y no tenían casi nada. Y una alegría que salía de dentro, unas sonrisas, los niños, unas sonrisas. Y dice, y no es que no es lo que veas alrededor, sino cómo te sientes tú con la situación que estás viviendo. Y todos sabemos que ante la misma situación algunos se lo toman muy mal y otros son fuertes, salen adelante, se lo toman bien, son optimistas, positivos. Eso me fascinaba, ¿no? Cómo el ser humano éramos así tan distintos. Claro, y eso te hizo empezar a investigar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por Sí, qué algunos son felices ante la vida? ¿Por qué otros se complican con pensamientos negativos? ¿Cómo construimos sí, nosotros nuestra realidad? Empezaste a indagar en todo sí. ese mundo. Empecé a indagar sobre todo porque un día, con una situación dramática que me pasó, una persona me dice, ¿y no estás preocupada? Digo, no, hasta que no me digan qué es lo que está pasando, no pienso preocuparme. Tienes a todos los de alrededor preocupados y tú no. Y digo, pero es que es gastar tus energías en eso. Eso me impactó muchísimo, muchísimo. Como veía que había muchos preocupados. Era una tontería en realidad, pero yo estaba tan feliz y los demás no. Y eso, fíjate, fue una gotita que dije yo, pero ¿por qué algunos con una tontería
hacemos un mundo y pensamos que esto es... Y otros dicen, esto no pasa nada. ¿Sí? ¿Y a qué Sí, conclusión has sí. llegado? Vamos a entrar en materia enseguida, pero ¿a qué conclusión has llegado? Después de todo lo que has estudiado, de todo lo que has vivido, de todos los testimonios que has recogido en tu vida, de tus propias experiencias personales también, a que han sido duras. Sí. Bueno, ya se han pasado, las duras ya se han pasado. Bueno, he llegado a la conclusión de que tenemos las herramientas en nuestra mano, de que tenemos la posibilidad de pensar como nos dé la gana. Lo que pasa es que no nos han enseñado a pensar como nos dé la gana. Entonces, hemos visto patrones, los hemos copiado y no hemos podido tener esas herramientas para decir, yo no quiero pensar de forma negativa o de forma pesimista. Y podemos cambiar. Yo con los clientes, tú sabes que llevo 20 años en el mundo del coaching, eh, les enseño cómo, les doy herramientas y empiezan a cambiar. Y cuando la gente empieza a ver que tiene las riendas de su vida, que puede pensar como quiera, que ante una situación que es difícil, dice, pues no lo voy a pasar mal y no lo pasa mal, eso es grande. Y he llegado a esa conclusión que tenemos las herramientas nosotros, no las herramientas, la posibilidad de cambiar, que a veces no tenemos las herramientas para hacerlo, pero que tenemos la posibilidad. Bueno, ¿por Sí. dónde empezamos? Yo quiero que todo esto me lo cuentes ahora. Pues, vamos a trabajar juntas, si te parece. ¿Por dónde empezamos? Vale. Bueno, antes de nada, antes de que me cuentes todas las herramientas que tenemos y cómo podemos nosotros crear nuestra propia realidad, nuestra propia vida. Porque yo siempre digo que somos los directores de nuestra película. Pero, ¿qué es para ti la felicidad, Coro? ¿Qué es para mí la felicidad? Así, empezamos así, ¿no? Toma. Bueno, la felicidad yo creo que es sentirse bien con uno mismo. Cada uno de nosotros cuando cada uno nos sentimos bien o cada una nos sentimos bien con nosotras mismas, en este caso que somos dos chicas, todo lo demás fluye. Cuando te sientes bien, cuando estás en tu centro, cuando eres tú, lo demás fluye. O sea, te sientes bien contigo y cualquier cosa que pasa, estás bien, estás en tu centro. Y saber que el 90% de lo que estás viviendo es lo que tú decides cómo tomártelo y el 10% es lo que sucede, te da el valor de decir, yo quiero tomarme la vida mejor, yo quiero decidir por mí misma, sé que tengo la posibilidad de decir sí a esto o no a esto, pero sobre todo, yo suelo decir desde el centro. Si tú estás en tu centro, por mucho que te menes, tú sigues así. Si estás apoyado hacia algo, si te lo quitan, te caes, o hacia alguien. O si quieres que alguien te sujete, ¿no? Y te echas hacia atrás para que te sujete, no estás en tu centro. Yo suelo decir que si no eres tú, cuando viene la oportunidad y llama a tu puerta, tú no estás en casa, no estás siendo tú, no estás siendo tú. Con lo cual yo creo que lo más importante es estar bien con una misma. Sí, yo soy de las que pienso de las que piensa que la felicidad es innata en nosotros, ¿no? Y que la interrumpimos con la mente, con los pensamientos, con las Sí. creencias limitantes, con los valores que muchas veces llevamos tatuados a fuego dentro y que no sabemos ni manejarlos. Por eso vamos a ir Sí. entrando en esas herramientas. Acabas de publicar tu último libro, he visto que la pandemia ha sido para ti, bueno, tú siempre sacas partido de todo, eres una luchadora nata y has escrito el libro 5 pasos para salir con fuerza del coronavirus. Cinco Sí, ese pasos. es el subtítulo. El título es Tu nueva anormalidad. Normalidad. Es una situación anormal. Y hemos tenido que hacer cosas anormales, ¿no? Una es el confinamiento, pero otra es todo lo que hemos hecho pues por ayudar muchísimas personas. Tú también has estado ahí al pie del cañón. Todo lo que hemos hecho para apoyar a otros, para sentirnos incluso nosotros bien, ¿no? Pues fíjate, me preguntabas todo lo que he hecho. Pues lo primero fue tomarme un descanso. Los primeros 15 días yo necesitaba parar. Venía de mucho trabajo, muchas cosas, y fue pues mucho Netflix, muchas películas, mucho leer tranquilamente. Fue desconectar total, mucho sofá, lo reconozco, lo necesitaba. Y fueron casi 15 días. Cuando ya dijeron que esto se iba a alargar, dije, vale, ya he tomado fuerzas, ya he descansado y empecé a escribir para un diario cómo gestionar estas emociones y empecé a pensar cosas, a hacer Zooms de desarrollo personal, Zoom gratuitos, a ser presentadora, como tú, en una maratón de desarrollo personal y a la vez estaba escribiendo el libro porque cuando estaba haciendo los webinarios o cuando estaba escribiendo la gente me decía, oye, ¿cómo me ha ayudado esto? Y dije, pues igual tengo que hacer algo mucho más serio. Y empecé a escribir el libro. Primero escribí empecé por otro lado y escribí muchísimo. Y dije, no, me he atascado, por aquí no. Dejé un día
y de repente me vino la inspiración y fue todo seguido. Como no teníamos que ir a ningún lado, como no tenía clientes de coaching en persona y no tenía que dar cursos, todo el día, hubo muchos días hasta las 6 de la mañana inspiradísima y no paraba, y no paraba, y no paraba. Y cuando el otro día me preguntaban, ¿y qué es lo que te ha hecho cuando todo el mundo estaba medio decaído? ¿Qué es lo que te ha hecho poderte concentrar y escribir? Las ganas de ayudar. Me llegaban muchas noticias de personas que lo estaban pasando mal. Yo decía, yo es que si tengo herramientas y puedo ayudar y creo que escribo claro y escribo de tal forma que las personas que lo leen lo entienden fácil, esta es mi función, esto es lo que tengo que hacer. Y ahí me puse. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos? A ver, Coro, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿A qué? A hablar del libro, a leer el libro, a pensar sobre el libro, a Mira, partimos de la la base vida. más. O sea, una persona que ahora mismo está muy identificada con sus personajes, que yo suelo decir, porque no solamente hay uno, yo creo que todos representamos muchos, todavía está en un proceso como muy mental, muy identificado y sufre, por tanto, porque no es capaz de ver más allá de lo que su personaje concibe, ¿no? Y solo ve la vida a través de los ojos de ese personaje. Hay mucha gente así. Digamos que todavía no hay un despertar, como se suele decir, sino que hay mucho sufrimiento. Porque todavía es todo Sí. muy mente y está completamente identificado con su ego, con su personaje. ¿Qué le dirías a una persona así? Pues yo creo que estamos todos ahí, o sea, todos. Por mucho que hayamos estudiado tantos años de coaching, otros, estamos todos ahí, todos vemos desde el personaje. Estar separado de ese personaje es muy difícil. Yo creo que, pues no sé, el Dalai Lama, 4 más. Realmente estamos todos ahí porque todos tenemos unas gafas para ver el mundo. Decías que sufre. Bueno, yo creo que el dolor es inevitable y el sufrimiento, ahora no recuerdo quién lo decía, es opcional. Sufrir es vivir lo que te está pasando de una manera como si no hay posibilidad de vivirlo de otra forma, como si esto es una condena y un peso, ¿no? ¿Qué le diría a cualquier persona? ¿Qué me diría a mí? Bueno, el otro día decía, ¿no? Me gusta, bueno, una frase, me han oído 2 frases a la vez, así que te digo una. Una frase es la del Hotel Marriott, ¿no? No sé si saberla, a ver, ahora se me ha ido, me viene la otra vez. El Hotel Marriott decía, todo acaba siempre bien. Y si no está bien, y si no acaba bien, es que no es el final, ¿no? Entonces, porque si todo pensamos que acaba bien, claro, yo soy muy optimista. Y si piensas que todo va a acabar bien, por el camino estás disfrutando, porque sabes que va a acabar bien. Y eso es una convicción. El pesimista que piensa que todo va a acabar mal, fíjate qué camino tan duro, que piensas que va a acabar mal. ¿Qué le diría? Que hay herramientas, que hay mucha gente que las ha utilizado, no solo de coaches, de psicólogos, de muchísimas otras personas, de mediadores. Hay herramientas testadas, herramientas que llevan muchísimo tiempo, que no se han inventado ahora. Herramientas que incorporándolas de forma muy sencilla, empezamos a decir a qué quiero, cómo quiero vivir y cómo esas situaciones que a veces nos superan las podemos digerir de una forma más fácil. A veces nos queremos comer el elefante de un bocado. Y decir, bueno, Tú espera. hablas en tu libro de 5 pasos necesarios y el primero que citas es la consciencia. Sí, yo creo que es el primero, el ser consciente de muchísimas cosas. Una es de que tú tienes, la posibilidad de decidir por ti, de decidir en tu vida, de saber cómo piensas, cómo estás pensando y saber, hay una fórmula que es de los pensamientos o de la creencia a la vivencia. Saber que según esas gafas que tú decías, ¿no?, que lleva el personaje, según qué gafas te pongas y que sepas que puedes cambiar las gafas, vas a tener una realidad o vas a tener otra. Y esa consciencia, lo explico pues muy sencillamente, esa consciencia nos hace saber que realmente somos los dueños de nuestra propia vida, que las circunstancias es un 10% en lo que nos influyen, aunque no nos lo creamos. ¿Cómo se pasa de la creencia a la vivencia? Sí, las creencias es eso profundo. Yo suelo decir que están casi todas en el subconsciente. Fíjate, el subconsciente es entre el 90 y 95 y el consciente solo es el 10, 5, algunos dicen incluso el 3. No lo digo yo, solo lo dicen personas que
parece que tenemos que decir siempre científicos, ¿no? Pero, por ejemplo, Bruce Lipton, que es biólogo, ¿no? Y profesor de biología en Estados Unidos, tenemos una parte consciente, el resto es subconsciente, con lo cual, siempre que vamos a decidir algo, es nuestro subconsciente el que está ahí maquinando y nos hace mirar para aquí o mirar para allá. De esas creencias pasamos a los pensamientos superficiales. Según cómo pensamos, nos sentimos. Si yo pienso que esto me va a ir mal, me siento mal. Si pienso que va a ir bien, me siento bien. O sea, el pensamiento pasa a la emoción. La emoción, según cómo me siento, voy a hacer una cosa o voy a hacer otra. Y de la emoción y de la acción, según lo que haga, pasa al resultado. Es decir, todo está hilado. Según cómo creo, si yo me creo poca cosa, voy a actuar como poca cosa, voy a decidir hacer poca cosa y el resultado va a ser de poca cosa. Si yo creo que tengo todo el derecho a hacer algo, voy a sentirme bien, no me voy a sentir aplastada, sino con ganas de hacerlo bien y el resultado va a ser otro. Bueno, has dicho muchísimas cosas en muy poco tiempo que creo que es súper importante desgranar. No estábamos hablando de la consciencia, que es el paso número 1, ¿no? Ser consciente de cuál es la realidad de cada uno. Y el segundo paso es saber realmente quiénes somos. Y de ahí todo lo que acabas de decir, ¿no? Empezar a indagar en nuestro subconsciente, en nuestras creencias limitantes, en esos pensamientos que igual nos dirigen y que nunca nos cuestionamos. Exacto. En el primer paso, en la consciencia, explico cómo funcionamos. Y en el segundo, empiezo ya a hablar de la claridad y la determinación. Es decir, claridad, como tú bien dices, de quién eres y después hacia qué es lo que quieres tú en tu vida, qué es lo que quieres, cómo quieres estar, cómo quieres ser, cómo te quieres encontrar. Si no tenemos claridad, pues ¿cómo vamos a ir hacia donde queremos si no sabemos dónde queremos ir? Hay una frase que me gusta de una compañera periodista que dice, de Agea Ruti, que también estudió con nosotros, en la universidad, que dice, si no piensas tu vida, un día te encontrarás viviendo la vida menos pensada. Y es cierto, como no tengamos claridad qué queremos, ¿cómo vamos a decidir? Pero yo creo que antes hay que pasar por un proceso de honestidad muy grande, ¿no? En la pregunta de quién eres, responderla no es sencillo, Coro. No, por eso en el libro pongo, y no es que quiera vender el libro, porque creo que hay muchísimas herramientas, pero yo he pensado en este libro para que alguien que no sabe nada consiga aclarar muchísimas cosas. Y lo más importante es hacerse preguntas y preguntas poderosas, ¿no? Volvemos a lo mismo, si hago una pregunta de elefante, ¿quién soy? Uf, me abrumo. Si empiezo a desgranarlo, ¿cómo me gustaría tener mi día? ¿Cómo me gustaría relacionarme con mis amigos? ¿Qué me daría más ilusión? Si empezamos a dar pequeñas respuestas, podemos empezar a avanzar en las preguntas y hacerlas cada vez más grandes. Esa claridad es indispensable, llegar a ella por preguntas. Las preguntas son poderosas. Y además preguntas, yo digo, que se tienen que dejar ahí, en abierto, porque si no las respondemos desde el consciente. ¿Quién soy? Soy esto. No. Vete pensando tranquilamente qué es, qué quieres ser, qué quieres vivir, cómo quieres vivir, sin juicios, porque a veces, yo quisiera hacer esto, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Cómo voy a hacer yo eso, no? Y en realidad ya empezamos a hacernos pequeñitos cuando nos limitamos. Pero ahí están nuestras sombras o esas creencias limitantes también, en cierta manera, que están empujando, ¿no? O sea, que tienes que desmantelarlas para volver a crear otra, no sé si decir otro personaje, ¿no? O ese ideal de persona que quieres llegar a ser. Pero ¿cómo desmantelas tus creencias limitantes? Porque, a ver, yo lo que tengo muy claro es que todo eso que está en nuestro inconsciente, ¿no? Eso que nos llega muchas veces por la herencia transgeneracional, por nuestra forma de ver la vida a través de los ojos de nuestros padres, del contexto en el que nos hemos desarrollado, o sea, nos hace ver la vida de un color muy determinado. Hay que romper con todo eso y eso a la vez te lleva a tener unas creencias que te limitan, ¿no? Es como el que dice, no, si yo no sirvo para pintar. ¿Y tú te crees que no sirves para pintar? Sí. ¿Cómo desmontas todo eso? ¿Cómo desmontas? Mira, de 0 a 7 años es el momento en el que más creencias absorbemos, porque estamos en unas ondas zeta y entonces estamos muy abiertos a que todo lo que nos dicen, por ejemplo, si tú estás pintando y viene tu tío favorito y te dice, dedícate a otra cosa que pintar no es lo tuyo, ¡ping! Tú le das crédito a eso, pintar no es lo mío. Entonces, desmontar todo eso es simplemente pillarte con ello. Hay expertos, yo me dedico a cambiar creencias y lo importante es primero pillarte y empezar a profundizar qué hay ahí. Todas las creencias, si están en ti,
es porque hay un beneficio que te da, cosa que a veces no lo queremos reconocer. Entonces, todos los techos de cristal que nos ponemos, no puedo hacer esto, no soy válida, si yo hubiese nacido de otra forma, si hubiese hecho... Todas esas creencias, no es posible para mí, no me merezco, tengo que demostrar, todas esas creencias nos están limitando y solamente es cada vez que yo quiero algo. Yo suelo decir que hay mucha gente que vamos con el acelerador y yo me incluyo en todo lo que digo porque todos no nos libramos casi nadie. Yo desde luego no me libro, ¿no? De hecho, el Dalai Lama, vamos con el acelerador y el freno muchas veces. ¡Ay, esto! ¡Ay, pero yo! En cuanto te pillas con el freno, a veces suelo poner un semáforo. Piensas, esto lo puedo hacer, vas en verde. Y en cuanto te pillas en ámbar o en rojo, hay alguna creencia limitante. Te estás ya limitando. Como son del subconsciente, yo le llamo subconsciente, son del subconsciente y actúan inconscientemente. ¿Cómo están ahí en el subconsciente? Es decir, en la parte de atrás nuestra que no la vemos. El director no en la sombra, yo suelo decir que es el director en la sombra. Muy bien, me encanta. Como está el director en la sombra, tienes que empezar a pararte a ver, ¿qué está diciendo el director? En cuanto escuchas claramente a tu director en la sombra, empiezas a decir, vale, me está diciendo esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿De qué me está protegiendo? ¿A qué me está llamando? ¿Qué está queriendo hacer? Y en cuanto empiezas a descubrir eso, empiezas a ver cómo realmente piensas. Pues esto me está defendiendo, es que me da miedo que igual hago el ridículo. Vale, yo tengo miedo al ridículo. ¿Qué hay detrás del miedo al ridículo? Sentirme juzgado. Vale, ¿qué hay detrás del miedo a sentirme juzgado? Estoy haciendo una hipótesis, se puede ir por muchas vías, pero puede ser, pues que igual no me quieren o igual no me aprueban y yo necesito ser aprobada. Necesito ser aprobada, ¿por qué? Porque si no, no me querrán. Y si no me quieren, ¿qué pasa? Pues que me sentiré sola. Es una de las vías, cada uno llega a una vía, como los cuentos estos que dices, elige A, B o C. Y si vas vas a la página 17. Y vas a la página 17, lees otra cosa y elige respuesta A, B o C. Y si vas a la C, vete a la página 32. Es lo mismo. Vamos desgranando y cuando encuentras todo, estás entrando ahí en todo lo que te está condicionando, porque normalmente las creencias limitantes no son racionales, no tienen ningún sentido. Dices, es que yo no puedo esto. ¿Quién te ha dicho a ti que no puedes? ¿Cuántas veces nos dicen los demás, ¿cómo que no? ¿Pero por qué te limitas? Y lo ven los demás y nosotros no. Entonces, son esas creencias que nos ponemos a nosotros mismos de que no va a ser posible. Las mujeres tenemos también, igual que los hombres, tenemos muchos. La de tengo que demostrar que soy buena persona, tengo que sufrir por los demás, tengo que darlo todo. Y esas creencias, y que estamos hablando de dos mujeres, nos limitan tanto que es que estamos actuando para que esas creencias sean ciertas porque somos nosotros y nos queremos dar la razón. Totalmente. Y luego está la inercia negativa. Tú antes hablabas de los pensamientos negativos, pero también hay una inercia negativa. O sea, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, durante mucho tiempo yo me he movido por el miedo. El miedo ha sido mi principal motor. Y ese miedo muchas veces te lleva a pensar siempre en negativo y descubres, porque yo creo que, bueno, yo por lo menos te hablo de mi experiencia, que no tengo ni idea, ¿no? Pero ejercitar la mente y darte cuenta y observarla y darte cuenta de que tu tendencia siempre es hacia la negatividad. Y cuando empiezas a darte cuenta, empiezas a hacer gimnasia mental y vas cambiando ese hábito. Pero la inercia muchas veces es negativa, porque somos animales supervivientes, pero ¿cómo cambiarla? Hay una parte de supervivencia, por supuesto, pero hay otra parte que nos han enseñado, ¿no? Tú dices inercia, energía, es algo que nos lleva a un fluir por ahí, ¿no? La verdad es que hay muchísimas cosas que nos llevan, además de que somos seres vivos y queremos estar siempre alerta, pero hay muchas cosas que estamos alerta y no tienen ningún peligro, pero nos lo creemos. Y luego vemos que hay personas que están como mucho más alerta y hay otras que están menos alerta. Pero fíjate, en nuestra educación también nos enseñan así. Nos enseñan, fíjate, en el colegio. En el colegio te hacen un dictado y te marcan la B o la V que has hecho mal, ¿no? Yo recuerdo que discutía muchísimo con las profesoras, no sé si me viene ya de ahí, ¿no? Decía, pero he puesto una V mal, pero he puesto 17 bien. O sea, ¿compensa o no compensa? Es decir, la parte negativa puede más que 17 positivas. Si al día te ocurren muchísimo. Si al día te ocurren 3 cosas negativas y una positiva, o sea, al revés, 3 cosas positivas y una negativa, es que nos quedamos solo con la negativa. Sí, o 17. Pero yo, mira, cuando estoy con los ejecutivos dando cursos, digo, te viene uno con un informe de 20 partes,
¿hay una mal? ¿De qué hablas? O sea, de esa. Digo, pero fíjate. Y se Y puede encima vas a poder... cambiar, y se puede cambiar Sí, esa inercia, Coro. ¿Cómo se cambia? se puede. Y además todo el mundo lo quiere hacer. O sea, todas las personas queremos estar felices, como tú dices, por naturaleza. ¿Por qué? Porque volvemos a ser nosotros. Tú decías antes, por naturaleza somos felices. ¿Qué pasa? Que queremos volver a ser nosotros y nos encanta ser felices. Claro que se puede cambiar. ¿Cómo? Primero aprendiendo a pillarnos la parte positiva. Normalmente tenemos frente a nosotros un universo y yo suelo hacer un dibujo, suelo hacer cosas para demostrar a las personas cómo piensan en lo negativo, cómo ven el fallo en los demás, ¿no? Tienes un montón de cosas y del 100% de lo que ves, ¿en qué te fijas? Pin en lo negativo. Pues empieza a cazarte, a pillarte lo negativo. Vale, vale, vale. ¿Cuál es lo positivo aquello? Pues me fijo. Mira, solo podemos pensar una cosa a la vez. Incluso las mujeres, suelo decir, que dice que pensamos varias cosas a la vez. Solo podemos pensar una cosa a la vez. Lo que pasa es que las mujeres pasamos de un pensamiento a otro muy rápido. Como solo puedes pensar una cosa a la vez, decide qué pensar. Decide. Algunos dicen que tenemos 80.000, otros dicen que incluso más pensamientos al día. Ayer estoy en un curso y decían, hago muchísimos cursos online, decían que tomamos hasta 35.000 decisiones al día. ¿Vale? Pues piensa, si pensamos en positivo, es decir, si nos enfocamos en ese 1% de cosas que hay, por ejemplo, en todo un 100% positivo, lo podemos conseguir. Y esto no es teoría, y tú sabes que no es teoría porque además tú sabes que he pasado por una situación en mi primer libro y todo esto lo explico. Era mi única forma de sobrevivir, de superar y estar equilibrada después de 137 días en el hospital con un trasplante de mi hijo, 5 meses en la UCI y había que estar positivo porque cada día se podía morir. Y no es literal, es literal. Entonces, estábamos los padres estables, centrados, o no había forma. Y era eso, viendo el 1%, viendo lo positivo que hay, viendo a dónde me puedo agarrar, qué pensamiento puedo, si me encontraba con un pensamiento negativo, vale, qué pensamiento positivo quiero poner en su lugar para estar bien. Y eso lo cuestión, yo pasé para aprender a hacer estos cambios muy rápido, todo un año, todos los días, parándome cada ratito, parándome qué he pensado, qué no he pensado. Y es como aprender a conducir. Al principio te cansas, bueno, ¿dónde está? Freno. Pero luego es de manera automática, ¡pum!, te cazas con el pensamiento negativo. Lo cambio. O sea, que se puede aprender, se puede practicar. Hace poco hablábamos con Marley Cuénez y ella decía que lo más duro que nos sucede en nuestra vida es donde está nuestro tesoro. Fíjate, y te estaba escuchando y estaba acordándome de sus palabras, porque en ese momento en el que tú estabas viviendo esa situación, ¿no? Con miedo, ¿no? De que podías perder a tu hijo en cada segundo, fíjate la vida como la sabiduría del universo te llevó a desarrollar lo que ahora tú intentas compartir con otras personas para ayudarles a ser más felices, ¿no? Realmente, Pues la o sea, verdad es que se sí. confirma lo que ella decía. Yo creo que sí, que además, bueno, y hay que dar la vuelta también a ese pensamiento, ¿no? Porque si pensamos que lo más duro, vamos a estar buscando lo más duro. ¿Qué es lo más duro para ver dónde está mi tesoro, ¿no? Y si le damos la vuelta, en lo divertido está nuestro tesoro, también funciona. En lo que disfruto, fíjate, funciona de la otra forma, ¿no? En lo que disfruto y me hace vibrar y me hace vivir y me hace estar siendo yo, ahí está mi tesoro, porque esa soy yo. ¿Sí? Me encanta porque en el libro hablas de eso y utilizas la palabra japonesa ikigai, ¿no? El La razón Ikigai. de ser, Sí, la el razón de Ikigai ser. es... Sí, el Ikigai es en la última, en la de elección, ¿no? En la parte 5 que quieres elegir para tu vida. Después de que hemos hablado de todo, del movimiento hacia dónde vas y todo, el Ikigai es una herramienta japonesa. Yo pongo ahí herramientas también de otros. El Ikigai no es mío, claro. Está muy bien, lo he pasado muy por encima porque el que quiera puede ir a más libros, pero explico cómo desglosando tus partes, en dónde está tu pasión, en dónde está lo que te hace disfrutar, en dónde está que haces bien, ¿no? Y en dónde está lo que tú puedes aportar a la sociedad, esas 4 partes. Ahí hay un punto de unión que es grande para ti, ¿no? Sí. Hay algo que de lo que, bueno, que has citado las emociones, que yo creo que son fundamentales, porque las emociones son energía, pero me gustaría que entraras un poquito más con detalle sobre las emociones, ¿no? Y sobre todo, Uh-huh. ¿cómo desatar los nudos emocionales?
Los nudos emocionales, sí. Pues mira, empecé este capítulo de los nudos emocionales, lo hice más breve para un artículo y fue impactante. Las personas me contactaban por Instagram y me decían, lo de los nudos emocionales me ha impactado porque tengo muchísimos nudos emocionales, todos tenemos nudos. Y me decían, ahora que he descubierto lo que es, los quiero soltar. Es decir, llevamos en la mochila rabia, odios, culpas, puse ahí todas las trabas, ¿no? Y todos los nudos por donde pueden venir. Una vez que descubres que todo eso que llevas ahí dentro está clasificado, está identificado como nudos emocionales que los puedes soltar, dices, ostras, ¿puedo liberarme de esta culpa? ¿Puedo liberarme de este remordimiento? Sí, y entonces todo eso te provoca, como tú decías, unas emociones. Fíjate, el sentirte culpable, ¿qué emociones te puede provocar? Pues bastante desagradables, porque no son ni positivas ni negativas, son información. Cuando nos encontramos con una emoción desagradable, nos paramos a pensar y decimos, bueno, ¿qué hay ahí que me está resultando desagradable? Porque esta emoción es información y hay algo ahí que no está encajando conmigo, con lo que tú decías, mi esencia de felicidad. Esos nudos emocionales vamos a lo largo de nuestra vida acumulando cosas que no hemos resuelto, y se nos van quedando ahí, se nos van quedando ahí, y no somos conscientes. Cuando yo trabajo con los clientes y empezamos a ver, ¿y esto de qué te viene? ¡Pum! De repente descubren, a los 14 años me pasó esto, a los 7 años pasó lo otro. Todavía está ahí. Y te voy a contar una cosa que suelo contar con esto, ¿no? Bueno, con esto y con otras cosas. Eran dos monjes que iban, no sé si se llama peregrinación con los monjes, pero iban caminando, llevaban muchos días en silencio, y los monjes habían hecho voto de no hablar ni tocar a una mujer. Y entonces llegan a un río y había una mujer y dice, por favor, ¿me pueden ayudar a pasar el río? Porque es que la corriente es tan fuerte que me lleva. Y el maestro, iban el maestro y el discípulo, el maestro dice, sí, súbase encima, y le sube la espalda y le pasa. El discípulo, ¿cómo? ¿Pero qué pasa? ¿Pero cómo? Esto no daba crédito. Pasan, dice la mujer, muchas gracias, el maestro. Ha sido un placer, o de nada, y siguen andando. El discípulo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Pero mi maestro, ¿cómo ha podido? ¿Cómo ha podido? Un día, otro día, y como no hablaban, un día, otro día, llevaba ya 3 o 4 días, dice, maestro, le quería preguntar, ¿cómo ha podido usted llevar a esta mujer? ¿Cómo ha podido cargar con esta mujer? Dice, yo la dejé allí, pero veo que tú todavía la sigues cargando. Qué bueno. Sí. Eso nos pasa con muchísimas cosas, ¿no? ¿Cuántas veces le damos vueltas? ¿Y por qué no? ¿Y por qué hice? ¿Y por qué no le dije? ¿Y por qué? Sí. ¿Y cómo das con esos nudos emocionales de las personas? Porque yo creo que hay una relación muy estrecha entre las emociones y el cuerpo, ¿no? Y que muchas veces hay que hacer menos caso a la mente y más al cuerpo. Sí, en las emociones, yo que soy muy mental y muy racional, tengo que aprender. Eso, fíjate, es una cosa que tengo que aprender Y yo también, ¿eh? O sea, yo lo estoy sí, descubriendo ahora. Yo soy una persona que he huido sí, de mis emociones toda mi vida. ¿Pero cómo? Con argumentos racionales. exacto. Por eso me encanta el tema de cómo pensamos, que ese es mi fuerte, porque yo ahí lo he pensado muchísimo. Y estoy practicando, aprendiendo y en un montón de cursos con el tema de las emociones y me cuesta. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo me paro a decir, ay, estoy sintiendo tal. Entonces enseguida voy a la cabeza. Digo, ¿qué estoy pensando? Porque sé que viene de un pensamiento. ¿Qué estoy pensando para que esto me suceda? Pero lo más importante es sentirlo primero en el cuerpo, porque si no sentimos el cuerpo, y yo ahí lo tengo que reconocer, como me decían, tú eres todo cabeza. Y empezar a pararme a ver dónde siento, cómo me siento, lo cual es empezar a descubrir otra cosa, ¿no? Y, y entonces dices, uy, pues tengo algún nudo en el estómago, ¿vale? Y en lugar de criticarnos, poner ahí la curiosidad, ¿vale? Tengo un nudo en el estómago. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he visto? ¿Qué siento? ¿Qué tal? Y empezar a descubrir. Y este nudo me está haciendo sentirme mal, ¿vale? ¿Qué me está sintiendo? Ay, es que le he dicho que sí, le tenía que haber dicho que no. ¡Hala! ¿Por qué le he dicho que sí? Y entonces empiezo a desonar. Las emociones son información, es la forma. Tenemos de informarnos y lo hacen a través del cuerpo, porque se manifiestan en el cuerpo. Se manifiestan en el cuerpo. Pero lo que es maravilloso es que cuando te empiezan yo en mi experiencia, ¿no? Esas voces que te empiezan a decir, ay, pues te duele la tripa por esto, por esto, por esto, por esto, es como no, bajo el volumen de mis propios argumentos, me centro hasta el fondo en el dolor o en lo que estás sintiendo
y de repente fluye la información y te das cuenta de que igual viene de una emoción y viene al hilo de lo que has dicho antes, de cuando tenía 14 años que sentí una determinada cosa y se repite el patrón y se repite el patrón y se repite el patrón. Entonces, lo curioso es cómo te Sí, llega solo, ¿no? Esa información que está en tu inconsciente. sí, 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 sí. La verdad es que yo cuando empecé con todo esto decía, no, de los 14 años yo he pasado página, yo he superado, yo me he hecho a mí misma. Eso decía Sí, yo sí, también. te has hecho a ti misma con unas bases, es como tú y yo tenemos niños y de pequeños les decíamos, a ver, hay que construir con el ego las bases porque si pones una torre con una base se cae. Las buenas bases. Y esas bases no las hemos construido. O sea, no hemos sido conscientes de cómo han ido permeabilizando en nosotros todas esas creencias culturales de familia. Yo he descubierto un montón de creencias familiares. Mira, el otro día, como te digo, estoy en unos cuantos cursos, ¿no? Y había una Marisa Peer, que hace hipnosis y es un curso para aprender a descubrir cómo pensamos también, ¿no? Siempre estoy con este tema. Me decía, fíjate, con el respecto al dinero, incluso cuando de pequeño alguien te dice, compártele esto, a este juguete, a este niño que no tiene nada, ya empiezas a generar unos pensamientos de soy egoísta si no doy lo que tengo. Entonces empiezo a compartirlo todo por sistema. ¿Por qué? Quiero ser una buena persona, no retengo. Y esto hay muchísima No gente que pasa. funciona así. A mí es Si un no le tema, doy, si no fíjate, comparto, sí, a mí es un tema, o sea, bueno, dice que las personas nos movemos por emociones básicas. Tú corrígeme si me equivoco, ¿eh? Pero una de mis emociones básicas ha sido la culpa. O sea, es sentirte absolutamente culpable por todo. Y eso, y el ejemplo que acabas de decir ahora, a mí también me genera sensación de que nos educan un poco también desde la superioridad. O sea, no solamente de sentirte culpable, sino también sentirte superior. Y yo como superior puedo darte un juguete y todo eso, bueno, ya la mente empieza a elaborar no solamente la culpa, la superioridad, sino, ¿no te da la sensación de que al final nos montamos aquí unos tejemanejes mentales que son insostenibles? tejemanejes. Lo voy a apuntar, tejemanejes. Mira, una cosa, voy a echarte un jarrito de agua, ¿vale? Vale, De, hecho, de lo hecho. que has dicho. Sí, pensamos que todo el mundo está con nuestro mismo patrón. Nos educan desde la superioridad. Y perdona que lo saque un poco así a la luz. Eso es lo que tú has dicho. Pero yo he tenido muchos clientes que les han educado desde la inferioridad y que han hecho un trabajo terrible para decir yo soy igual que los demás, pero terrible. No tienes que hablar. Los demás son antes. Cuando hagan los demás, luego tú. Entonces han sentido secundones, no superiores. Entonces tenemos de todo. Nuestros padres han hecho el mejor trabajo posible. Como decía don Miguel Ruiz, nos han domesticado como han sabido, para que encajemos en una sociedad, porque de pequeños todos salimos locos y los padres dicen, a ver, que es que tienen que vivir en sociedad. Y lo han hecho lo mejor posible. Y nosotros tenemos hijos y lo hemos hecho lo mejor que sabemos, lo mejor que hemos podido y seguro que nos pillamos con un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que mamamos lo que nuestros padres han vivido Total. y han vivido en un momento, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña, pues a mí me daban ropa, yo no tenía ropa. Y para mis padres era un momento dado en el que habían montado un negocio, tenían que ahorrar, estaban invirtiendo, pero para mí fue todos mis primeros 7 años. Eso es lo que yo mamé como normal. Para mis padres no era normal, era un periodo. Entonces, yo crecí con unas creencias que en ese momento mis padres era lo que estaban viviendo de unos 7 años. Si yo tengo que cambiar esas creencias porque no quiero estar pensando, no sé, la culpa, por ejemplo, que te decías tú, me siento culpable, imagínate, si yo he vivido que me dan ropa, yo me siento culpable si compro una cosa nueva. Cambiar todo eso, tienes que trabajar un montón porque está muy profundo, porque han sido tus bases, tus raíces. Entonces, nos han educado los padres en el momento en que estaban, de unos 7 años, y luego la familia. Porque yo he visto con un montón de creencias, ostras, esto lo dice mi tía, las Claro. abuelas son fundamental, las creencias de las abuelas, que te dicen las abuelas, porque son unos, cuando somos pequeños, las abuelas y las abuelas son importantes. Las creencias de las abuelas son brutales, sobre todo las abuelas, ¿vale? Entonces, tú eres pequeño y la abuela te dice, no hagas eso porque te dirán que eres mala persona. ¡Pum! Total. Tú siempre callada, porque los demás no sé qué, ¡pum! Porque es una persona tuya de referencia.
¿Y cómo desmontas todo eso? ¿Cómo desmontas? Primero lo ves. Bueno, sí, yo creo que para ir a una creencia profunda, bueno, podemos ir haciendo nosotros poco a poco, poco a poco. Hay cursos para ir desmontando. Pero yo creo que lo más fácil y sencillo es ir donde una persona, un psicólogo que trate de creencias limitantes o un coach, que yo creo que hacemos muchos, nos hemos especializado más ahí los coaches, eh, que ya lo ha hecho, que ya sabe hacerlo, que además está desde un punto objetivo y que te está oyendo. Mira, una vez vino una persona a coger una cita y digo, bueno, ¿y de qué quieres que hablemos? Dice, no sé. Digo, ¿cómo que no sabes? Por algo habrás venido. Porque quiero cambiar mi vida. Digo, pero ¿qué es lo que te ha traído aquí? Es que has estado con mi pareja y en 3 sesiones ha cambiado su vida. Yo también quiero. Digo, vale. Bueno, pues háblame un poco de ti. Y en 5 minutos le dije, tú tienes la creencia de que tú tienes miedo a que te abandonen. Se quedó así y dice, nunca se lo he dicho a nadie. ¿Cómo lo has descubierto? Y era muy fácil. Cualquier coach yo creo que lo hubiera descubierto. Pero esta persona hablando de forma natural no se estaba dando cuenta de que al que estaba oyendo con la antena puesta le estaba dando muchísima información de cómo estaba viviendo su vida. Y simplemente con una persona que esté, todos hemos querido tener esa persona que cuando estamos mal le llamemos, no nos juzgue, nos ayude no nos dé consejos y encima nos ayude a resolver esa maraña que tenemos. Pues eso es un coach o un psicólogo, ¿no? Sobre todo un coach tiene otras herramientas diferentes a un psicólogo que va a ver por qué, ¿no? Entonces, pero bueno, las dos. A algunos les va más un psicólogo, a otros les va más un coach, los dos. Entonces, esa persona que está de fuera y te está observando y no está contaminada con quién eres, cómo eres, sino que te está viendo de fuera y está viendo que estás con un ojo para aquí y otro para allá y tú no te has dado cuenta porque te has acostumbrado a verte así, es genial. Es genial que además yo en 1 hora y media suelo estar indagando, se llama indagar con herramientas de coaches, de Access Consciousness, de Mindfulness, de un montón, indagando, de Inner Game. Indagas hasta lo profundo y luego cambias esa creencia, ¿no? Y la persona en cuanto descubre esa creencia profunda, como es irracional, como no tiene ningún sentido que yo me crea menos que otras, por ejemplo, se cambia muy fácil. Y la maravilla es que las personas descubran su propia perla, ¿no? O sea, tú les vas haciendo preguntas, les guías hasta que ellos descubren la respuesta, porque las respuestas están dentro de uno mismo, tú no se la puedes dar, Sí. la tiene que descubrir cada uno de ellos. Entonces es Sí. cuando se ¿Quién soy produce yo? la magia, ¿no? Claro, ¿quién soy yo para decirle a nadie sus respuestas y para decirle a nadie qué tiene que hacer? Yo le hago preguntas, ese es el potencial de los coaches, la fuerza de los coaches, hacer preguntas poderosas. Y cuanto más tiempo llevamos, más vamos a esa pregunta poderosa, ¿no? Vamos a ¡pum! ¿Qué es lo que esto? O sea, a la pregunta que hace que te saltes y que te des el ajá, ¿no? Ajá, ahora me doy cuenta, ¿no? Pero hay una cosa de la que no hemos hablado, pero antes de terminar sí que me gustaría que lo habláramos, sobre el miedo, que creo que es de las emociones más difíciles de gestionar. Y te lo digo desde tú has tenido que lidiar con el miedo, ¿no? En esa situación personal que has vivido y trabajarte mucho mentalmente para afrontarlo, pero ¿cómo gestionas una emoción que muchas veces te conecta, a mí particularmente, ¿no? Claro, cada uno ve la realidad, como tú has dicho muy bien antes, ¿no? Desde su propio patrón y desde su propia forma de ver las cosas, pero a mí el miedo sí que me controla con mi necesidad de humildad para darme cuenta que no puedo controlar absolutamente nada. Bueno, voy apuntando, has dicho muchas cosas, control, decidir, el miedo. Bueno, y has hecho referencia a mi situación personal. Yo no dejé de entrar en el miedo. O sea, lo tengo claro que fue una opción mía no entrar en el miedo, no entrar en el drama, porque no me lo podía permitir, porque mi hijo me necesitaba fuerte y decidí no entrar. Yo no sé si hubiera tenido toda esa fuerza si yo no hubiera sido coach y si no hubiera tenido todas estas herramientas, no lo sé. No sé si hubiera servido solo mi positividad. Pero bueno, la verdad es que las tengo, ¿no? Mira, todos decidimos por dos motivos. Lo que nos acerca al placer o lo que nos aleja del dolor. Todos. O sea, si estás con una pareja y estás mal y no lo dejas, es porque tienes más miedo a lo que te va a pasar porque piensas que es peor que lo que ya estás viviendo.
Porque si hay algo que te da más placer, vas a ir a por ello. O sea, decidimos lo que nos acerca al placer o lo que nos aleja del dolor. Y el miedo es bueno, hay miedos que nos protegen, está claro. Esos miedos lo tenemos muy claro, son esos miedos irracionales que nos hacen decidir, ¿no? Esos miedos es la anticipación, el miedo es la anticipación de un resultado negativo. Es decir, esperas que algo negativo te vaya a pasar a ti o a los que quieres. Eso es el miedo. Porque el miedo es a que me va a pasar algo negativo. Porque si no pensaras que te va a pasar algo negativo, no tendrías miedo. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Entonces, el miedo, si te das cuenta de que piensas que algo negativo te va a pasar, desglósalo. Dices, a ver, ¿por qué creo yo esto? ¿Tiene fundamento? A veces, decía, creo que era Mark Twain, ¿no? Hemos vivido más sufrimiento y más miedos de lo que realmente ha pasado. Es decir, empezamos a preocuparnos en lugar de ocuparnos de esto puede pasar, ¡ah, qué miedo si esto pasa! En lugar de decir, bueno, esto puede pasar, ¿vale? ¿Qué voy a hacer yo para que no ocurra esta situación? ¿Es posible esta situación? Sí, es posible. ¿Es probable? Que a veces lo mezclamos. No es probable que pase. Entonces, ¿qué ando teniendo miedo? A veces el miedo nos lleva a pensar en una situación de un 2% de probabilidad y no nos fijamos en el 98% que no es probable que pase eso, ¿no? Entonces, el miedo lo podemos romper analizándolo, porque suelen ser irracionales. Mira, te voy a contar una cosa. Yo, como muchísimas, las arañas, pues bueno, pues no son mis grandes amigas. Pero yo estaba empezando en el mundo del coaching y lo de los miedos que les transmitimos a nuestros hijos, pero los miedos no solo a los animales. El miedo, por ejemplo, mira, un empresario de Navarra me decía, yo sé cómo ha sido la madre de cada uno por cómo se comporta. Si hay alguien que se lanza, su madre ha sido, venga, dale. Y esto se ve en los columpios, por ejemplo, ¿no? Cuando, ay, ¿me puedo subir? No, no, que te vas a caer. Ese no va a ser emprendedor, porque va a tener miedo a caerse en cualquier cosa que haga, incluso en una empresa, ¿no? Y se me ha ido el hilo de lo de las arañas. Entonces estábamos en un, no sé qué era, había reptiles, había, no sé qué era, y había arañas, y había una araña gorda así. Y mira, ma, qué bonito, yo estaba mala. Y yo estaba diciendo, vale, pero no les tengo que transmitir el miedo. Y yo haciendo de tripas corazón y diciendo, pero que es una araña, que si tiene más miedo ella que yo. Ay, sí, qué bonito, qué bonita, acércate. Y yo acercándome. Y fíjate, tócate. No, 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 que me lavo las manos, no la voy a tocar. Y mis hijos, el primer contacto con una araña grandota, lo vivieron como algo natural. Estábamos con una amiga y sus 2 hijas. Y entonces llegaron ellos. Estaban en otro sitio y eran ellos. ¡Ay, qué asco la araña! No sé qué. Empezaron así. Y las que ¡ah! Y le pregunté después, ¿habéis visto alguna araña? No, pero a mí me da mucho asco. Fíjate, lo comprobé allí como un miedo que era muy fácil de gestionar. Solamente tienes que decir, vale, está ahí, tranquila, no va a pasar nada. Se la sacamos, la quieren tocar. No, no, que me lavo las manos. Solo con eso, mis hijos, yo ahora no sé, pero mis hijos en aquel momento no tuvieron ningún miedo a la araña. En cambio, las otras, sí. Fíjate, y es una tontería, pero fíjate, esos miedos también los heredamos, ¿eh? Los heredamos. El miedo a hablar en público, el miedo al que dirán, el miedo a que no me quieran, el miedo a que si soy yo, el miedo a que si digo que no, me van a dejar de querer. Fíjate, muchísimos miedos. Hemos hablado de toda la parte que es desmontar nuestras creencias, gestionar nuestras emociones, pero luego llega la parte constructiva, ¿no? Que es la parte de saber quién queremos llegar a ser. Es la parte que toca decir sí a algunas cosas y no a otras cosas. Normalmente vamos con el piloto automático y decidimos por inercia y es el 95% lo que está decidiendo, ese director oscuro, ¿no? De la sombra que decías tú. Es el que está decidiendo. Si nosotros empezamos, y todo esto se une, fíjate, la elección se une con la consciencia, con el ser conscientes. Si dejamos ese piloto automático y cada vez que tenemos que decir un sí o un no, por ejemplo, a que alguien nos pida ayuda, ¿digo sí o digo no? O simplemente digo sí por el miedo que hemos dicho antes de no me van a querer, o si digo que no, va a dejar de ser mi amiga, ¿no? Si empezamos a tomar nuestras propias decisiones desde la consciencia, empezamos a construir nuestra propia vida. Si no, estamos construyendo una vida que viene, no sé, ya construida, porque va a ser más de lo mismo. Es decir, si no hacemos algo diferente, si nuestra vida nos ha gustado hasta ahora, sigue igual.
Si no te ha gustado, se suele hablar del miedo al cambio. Para nada, no hay miedo al cambio. O sea, todo el mundo que no se encuentra bien quiere cambiar. Lo que hay es el miedo a caerte, el miedo a no saber hacerlo bien. Porque si supieras que lo vas a hacer bien, quieres cambio. Entonces viene el momento de elegir. ¿Qué eliges? ¿Buen humor? ¿Eliges mal humor? ¿Qué eliges? ¿Incertidumbre o eliges adelantarte con el miedo? ¿Qué eliges? ¿Pequeñas cosas que te hacen feliz o pequeñas cosas que te hacen infeliz, ¿no? ¿Qué eliges? ¿Relaciones nutritivas o relaciones que te están haciendo daño y confirman muchas veces ese patrón que tenemos de que soy una sufridora? Y entonces, claro, pues elijo relaciones que me hacen daño para demostrar que soy una sufridora, porque el subconsciente y la mente funciona para darnos la razón. No hay nada más gustoso que tener la razón. Y es así como funciona. Pero no puede funcionar de otra forma, porque si nuestra cabeza piensa, nuestros pensamientos dicen, esto es así, esta es la realidad, tengo que confirmarlo y voy a confirmarlo, porque no puedo verlo de otra forma. Tengo las gafas de color rosa o rojas o azules, el cristal, y lo veo así y no voy a poderlo ver de otra forma. Voy a confirmar lo que ya sé, lo que ya veo, lo que ya pienso. Vamos a terminar, Coro. Me encanta todo lo que cuentas, me encantan todas las herramientas y sobre todo la claridad con la que explicas absolutamente todo, ¿no? La posibilidad, realmente el mensaje es muy bonito, ¿no? O sea, te estoy escuchando y lo que me está llegando a la cabeza todo el rato es eso, ¿no? Lo que te decía, somos directores de nuestra película y qué pena que no aprendamos a dirigirla y nos dejemos llevar por otro director que está aquí atrás escondido. La verdad es que es una pena, es una pena. Estamos dirigidos por un montón de creencias limitantes, por formas de pensar que no hemos elegido. Y si se llaman limitantes son porque nos están limitando a ser lo grandes que podemos ser. Porque hay también creencias empoderadoras, por supuesto. Todos conocemos al feo que está ligando un montón y al guapo que no liga nada, ¿no? Y el feo dice, ¿cómo? Yo ligo porque se liga por ser simpático. Y como es simpático, es una creencia empoderadora y liga un montón. Y el guapo, que igual dice, no, es que se liga por si eres no sé qué, y no lo tiene y se está limitando al mismo. Entonces, son esas creencias. Todos funcionamos por creencias, todos tenemos un montón de creencias, algunas que nos empoderan y otras que nos limitan. Si en algún punto no estamos viviendo la vida que deseamos y que pensamos que podíamos vivir, es que estamos haciendo más caso a las creencias limitantes que a las empoderadoras. Es un gran consejo, ¿eh? Para terminar la conversación, ¿no? No, que yo no doy consejos, que no soy coach. Yo digo cosas, cada uno que las coja al vuelo. Muchísimas gracias, Coro. No sé si quieres terminar con una palabra, con una frase. Yo creo que este final es rotundo, ¿no? Pero igual quieres añadir algo más. Ha sido. Bueno, yo puedo decir algo de mi libro. Todo lo que quieras. Sí. Vale. Hay muchos libros buenos, ¿vale? Yo creo que mi libro está hecho con la intención de ayudar, de simplificar las cosas que yo llevo estudiando muchísimos años y creo que es complicado y creo que esa es una de mis virtudes, el saber explicarlo todo claro. No sé, por lo menos me la quiero creer y entonces es una creencia empoderadora. Muy bueno. Y he pensado mucho la estructura para que sea sencillo y para que el que quiera cambiar su vida, el que quiera sentirse más poderoso y el que quiera empezar a tomar las riendas, pueda empezar a hacerlo con un montón de preguntas y que las respuestas... A ver, cuando se habla de libros de autoayuda, siempre están muy estigmatizados diciendo así, te prometen el oro y el moro y nada. El tema es que te prometen un montón de cosas, pero cada uno tenemos que trabajar, son autoayuda. Algunos dicen, claro, es que los de autoayuda ya están como mal vistos. Perdona, es que son autoayuda. Te están dando un montón de herramientas y si tú no las pones en práctica, pues es que lo único que te puedes ayudar eres tú. Entonces ahí hay, sobre todo, muchísimas preguntas para que empecemos a pensar cómo queremos vivir y que no nos llegue como en un capítulo a los 5 arrepentimientos más importantes, que es no he vivido la vida como me hubiera deseado, no he sido feliz con las cosas que me gustan, no he estado con las personas que quiero, no he hecho aquello que me hace feliz y que me hace vivir realmente. Que no llegamos a ese momento nadie. Yo también me he planteado muchísimas cosas, según estaba escribiendo el libro. Muchísimas cosas. Así que yo animo a que por lo menos le echemos un vistazo, quienes quieran cambiar y quienes quieran, bueno, mover un poco en su vida, en esta nueva anormalidad.
Estupendo, genial. Maravilloso, gracias por todo, ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, África. También ha sido un placer para mí estar aquí conversando contigo, de amiga a amiga. Un besito. Gracias. Hasta luego.